Golpe importante contra Estados Unidos. Precisamente se ha atacado una de las armas favoritas del país norteamericano. Se habría atacado un portaaviones, concretamente el Dwight Eisenhower. Ha sido atacado por los hutíes en la zona del Mar Rojo y ha sido atacado con misiles balísticos y de crucero. Yahya Saree, el portavoz de Ansar Allah, afirmaba que se habrían producido impactos directos y precisos, por lo que estaríamos hablando de alcance. No es la primera vez que Yemen ataca barcos de guerra estadounidenses, pero sí que sería una de las primeras veces que se termina por confirmar que ha habido impactos directos y precisos. Además, contra el buque insignia de los estadounidenses en la zona del Mar Rojo. Vamos ya con algunas imágenes al respecto. No se ha desprendido imágenes del alcance, pero sí que, bueno, ahí tenéis a Yahya Saree dando esa información, muy elocuente como es siempre él, y además tenemos la infografía que nos dan los compañeros de Rivar, ¿no? Ahí tenéis como en la zona más azul, con rayita entrecruzada, ahí es precisamente donde estaría el Dwight Eisenhower alcanzado. Pepe Escobar, el analista geopolítico, afirmaba que nadie tuvo nunca el valor de atacar directamente la carísima bañera del Dwight Eisenhower. Los hutíes simplemente lo hicieron, lo atacaron. Y es que hemos de tener en cuenta que este ataque se produce en represalia a los bombardeos que ayer la coalición liderada por Estados Unidos llevó a cabo contra Yemen. Concretamente, Rivar informaba que ayer aviones de la coalición estadounidense-británica llevaron a cabo al menos 13 ataques en territorio yemení. La última vez que se observaron ataques de tal magnitud fue en febrero, mientras que en los meses siguientes solo se llevaron a cabo redadas selectivas. Quizás a los estadounidenses no les ha sentado muy bien que le derribaran sus drones espías, los yemeníes, ¿no? Y por eso es por lo que están actuando de forma tan violenta. Y sobre todo están dejando muchos fallecidos. Las imágenes también son dramáticas, ¿no? De los fallecidos que se están produciendo en Yemen. Por parte de Estados Unidos, todavía, al momento que yo me ponía a grabar esta información, no se había desprendido ninguna respuesta, ¿no? Y es raro porque el mando central de Estados Unidos siempre suele adelantarse a las informaciones que pueden dar los yemeníes en sus comunicados. Y al momento actual todavía no se ha pronunciado a este respecto. Como digo, puede que tengan razón los yemeníes, y haya habido impacto directo. El tiempo, las horas nos darán las respuestas, pero a mí me parece muy sintomático que todavía no se hayan pronunciado los del Comando Central estadounidense, ¿no? Y bueno, lógicamente no creo que el Dwight Eisenhower se hunda, ¿no? Pero sí que puede sufrir daños importantes, ¿no? También tenemos que tener en cuenta, yendo ya de plano al conflicto ucraniano, que hoy Dmitry Medvedev ha tenido unas declaraciones muy llamativas en torno al peligro nuclear que entraña la escalada que está imprimiendo la OTAN al conflicto, ¿no? Medvedev afirmaba hoy que los países occidentales que supuestamente aprobaron la utilización de sus armas de largo alcance contra el territorio ruso, deben entender claramente lo siguiente: todo su equipo militar y especialistas que luchan contra nosotros serán destruidos, tanto en el territorio de Ucrania como en el territorio de otros países, ¿no? Si es que desde allí se lanzan ataques contra el territorio ruso. Una advertencia quizás para los países que alberguen los F-16. Bueno, desde luego que sí, ¿no? No vamos a dejar aquí lugar a la duda cuando no la hay, ¿no? También tienen que tener en cuenta los países que han autorizado el empleo de armas de los mismos contra Rusia, contra su territorio, que Rusia parte del hecho de que todas las armas de largo alcance utilizadas por Ucrania ya están controladas directamente por personal militar de los países OTAN. Esto no es en absoluto asistencia militar, sino participación directa en una guerra contra nosotros. Y tales acciones suyas bien pueden convertirse en un casus belli. También deben tener en cuenta los países autorizadores que la OTAN tendrá que decidir
decidir cómo calificar las consecuencias de posibles ataques de represalia contra equipos e instalaciones personal militar de cada país del bloque, en el contexto del artículo 4 y 5 del Tratado de la OTAN. Esto se refiere a que, bueno, tienen que pensar esos países que permiten ataques contra Rusia, cómo actuará el tratado. ¿Los defenderá en caso de que Rusia les doble la cara o no? Bueno, es una pregunta que se tienen que hacer muchos de ellos, ¿no? Una cosa es lo que ponga el artículo 5 de la OTAN y otra cosa es la realidad. ¿Intervendrá Estados Unidos si se ve amenazada nuclearmente, existencialmente? Bueno, yo creo que aquí todos tenemos clara la respuesta. Quizás quien no la tenga clara sean esos países que van a autorizar el empleo de armas contra Rusia. Con toda probabilidad, los dirigentes de la OTAN quieren fingir hacer ver que estas autorizaciones a Ucrania son autorizaciones de países individuales y que no entraña peligro para toda la OTAN en su conjunto, ¿no? Como decían los dirigentes estonios. No, esta decisión de enviar tropas a Ucrania es una decisión individual y no comporta que toda la alianza se vea arrastrada al conflicto ucraniano en virtud del artículo 5. Pero eso es lo que dicen estos señores, ¿no? Estos son conceptos erróneos, peligrosos y dañinos. Esa asistencia individual de los países de la OTAN, y no de todo en su conjunto, contra Rusia, ya sea controlando sus misiles de crucero de largo alcance o enviando contingente de tropas a Ucrania, es una grave escalada del conflicto. La ex Ucrania y sus aliados de la OTAN recibirán una respuesta de tal fuerza destructiva que la propia alianza simplemente no podrá resistirse a verse arrastrada al conflicto. Claro, si los rusos te plantan un pepino nuclear en un determinado país, por ejemplo, ¿cómo la Alianza Atlántica se va a poner de perfil y va a decir que no le compete a ella actuar? Es la tan temida escalada infrenable, ¿no? Y no importa cuántos pedos retirados de la OTAN parloteen, ¿no? Analistas militares de la OTAN retirados parloteen, que Rusia nunca usará armas nucleares no estratégicas en Ucrania, y más aún en algunos países de la OTAN. La vida es mucho peor de lo que sus razonamientos frívolos llegan a imaginar, ¿no? Hace unos años insistieron esos charlatanes en que Rusia no entraría en un conflicto militar abierto con el régimen de Bandera para no pelear con Occidente. Calcularon mal. Hay una guerra en marcha, ¿no? También pueden calcular mal sobre el uso de armas nucleares tácticas, aunque esto sería un error fatal para esos países con mal cálculo, ¿no? Después de todo, como señaló acertadamente el presidente de Rusia, los países europeos tienen una densidad de población muy alta y para aquellos países enemigos cuyas tierras están más allá del área de cobertura de las armas nucleares tácticas, finalmente existe también el peligro del potencial estratégico nuclear. Puede que quizás con las armas nucleares tácticas no lleguemos a Gran Bretaña, por ejemplo, pero para eso están las estratégicas. Y verdaderamente a uno se le pone la piel de gallina, ¿no? Cuando se habla ya de empleo de armas nucleares estratégicas, ¿no? Pero ya sabemos que la escalada de la OTAN, que está imprimiendo la OTAN, está verdaderamente desacerbada, ¿no? Y puede dar lugar a cualquier cosa, ¿no? Y esto, dice Medvedev, lamentablemente no es intimidación ni un engaño nuclear. El actual conflicto militar con Occidente se desarrolla según el peor escenario posible. Hay una escalada constante en el poder con las armas aplicables de la OTAN. Por lo tanto, hoy nadie puede descartar la transición del conflicto a su etapa final. Que por donde vamos, por donde nos encaminamos, será nuclear, ¿no? Así que yo, desde luego, que desde mi modesta posición, pediría más mesura a nuestros líderes occidentales, a nuestros líderes otanazis, y que rebajen la tensión, la escalada. Hay también rumores al respecto, según los cuales Macron ya la semana que viene anunciaría el envío de tropas de manera oficial a Ucrania.
pero son rumores y algunos incluso lo desdeñan como falsos rumores. Así que, bueno, seguiremos esperando más información al respecto. Yo no creo que lo anuncie, sobre todo atendiendo a que los Juegos Olímpicos están ahí, a la vuelta de la esquina. Pero tarde más o tarde menos, este señor, por las charlotadas que ha tenido, lo tendrá que anunciar y decidir, ¿no? Así que, familia, por mi parte, seguiremos pendientes de la información, de lo que vaya ocurriendo y sobre todo, como digo, está la situación muy, muy tensa. Un fuerte abrazo y nos vemos luego.